y presten atención y junto con sus Biblias vamos leyendo este pasaje. Escucha bien. Dice así, Efesios 5, versículo 15 en adelante. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a considerar 3 textos. Yo le dije 2, 15, 16 y 17. Una de las cosas que encontramos es que el apóstol Pablo en esta epístola habla varias veces de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la obra en la cruz, pero también habla sobre la persona del Espíritu Santo. Y una de las cosas que encontramos como repaso, vamos a leer Primera de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este versículo, no vamos a tratar el tema, pero simplemente a tono de repaso, en este versículo encontramos la seguridad de la salvación del creyente. Y es un texto que tiene mucho fundamento para rebatir a aquellos que tienen la postura de que la salvación se pierde. Primero, fuimos bautizados ¿por quién? Cuando recibimos a Cristo. El Espíritu Santo. Fuimos sellados. ¿Y el sello nos habla de qué? Garantía. Entonces es un hermoso texto para tener en cuenta sobre la seguridad de la salvación que nos da la palabra de Dios. Pero también se nos instruye, que ya lo hemos visto en el capítulo 4, a no contristar el Espíritu Santo. Y encontramos de que la plenitud en el Espíritu debe ser algo que se debe manifestar permanentemente. Debe ser una vivencia del creyente en todo momento. Y es el estado que Dios desea de cada uno de nosotros. Ahora, para que la plenitud del Espíritu Santo, podemos ejemplificarlo con un vaso. Un vaso lo tenemos vacío, lo llenamos por la mitad. ¿Está lleno? No, no está lleno. Para que esté lleno, ¿qué tendría que estar? Al ras del borde, a punto ya de derramarse. Y ese es el verdadero estado que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos en esa plenitud. Pero para que el vaso se pueda llenar, debe estar ¿qué? Vacío. Miren, yo puedo usar un vaso con muchas piedritas que recojo ahí del patio. Las coloco en el vaso y después digo, lo voy a llenar con el Espíritu Santo. Y le echo agua. ¿Está lleno del Espíritu Santo? No. ¿Qué tengo que hacer para que ese vaso esté lleno del Espíritu Santo? Quitar todo aquello que no conviene a mi vida cristiana. Por eso es preciso dejar algunas cosas que no edifican y que no me ayudan en mi vida cristiana. Y esta limpieza dispondrá entonces el camino necesario para que realmente produzca el Espíritu Santo en mi vida esa presencia plena y de esta manera
encontramos los versículos 15 hasta el 20, cómo lo desarrolla. Ahora, encontramos en primer lugar que dice andando en el Espíritu. Pero veamos una cosa que el versículo 18 dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Después encontramos que dice el versículo 15, para andar en el Espíritu, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Primero, dice mirad, versículo 15, mirad, 5:15, mirad. ¿Y esto qué significa? Presta atención, presta atención. Ahora creo que no se ve cada cruce de vías, paso a nivel, como se le llama. Antes había un cartel que decía, a ver, ¿quién se acuerda? Pare, mire y escuche. Ustedes vieron que estamos hablando de cosas de 50 años atrás, porque se acuerdan nada más los que tienen 50 para arriba. Los jóvenes ni lo conocen ese cartel. Pero no había barreras. Entonces, ¿qué te decía? Pare, mire y escuche, por si toca la bocina la locomotora. Pare, mire y escuche. Y acá en esta expresión, mirad, está diciendo lo mismo. Párate, mirá lo que te está enseñando el apóstol Pablo y escuchá la voz de Dios. ¿Qué significa? Primeramente, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Una atención diligente. Miren, no podemos nosotros estar, por ejemplo, conduciendo en la calle, en la ciudad, y estar mirando para cualquier lado. Si lo hacemos, ¿qué resultado podemos tener? Vamos a chocar. No podemos estar manejando en la ruta y estar entretenidos, qué sé yo, mirando una película con la tablet o con el celular que lo pongo adelante. ¿Por qué? Porque me distrae. Y usted va a decir, no, yo puedo hacer las dos cosas. Te distrae. Normalmente se recomienda no utilizar el celular cuando uno está manejando. Y usted va a decir, no me afecta para nada. Sí que te afecta. Lo he comprobado. Te afecta. Te concentras en la conversación y no en lo que tenés por delante. Y muchos de los accidentes que se producen es el resultado de nuestra distracción. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el creyente debe prestar atención para desarrollar su vida espiritual de tal manera que lo hagamos diligentemente. ¿Cómo dice? No como necios, sino como sabios. Entonces encontramos de que aquí la sabiduría es importante, pero la sabiduría no es conocimiento. Cuando habla de sabiduría es lo que proviene del cielo. Y para actuar con sabiduría debo conocer la palabra de Dios. Debo permitir que el Espíritu Santo llene mi vida. ¿Qué encontramos? Que en definitiva, sabiduría es una conducta que yo debo desarrollar ante Dios, luego ante los hombres. Y esto me habla de responsabilidad, que debo preocuparme, debo hacer las cosas como corresponde. 1 Corintios 1, versículo 23 y 24, vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien. ¿Cristo qué es?
poder y ¿qué más? Y sabiduría. Poder y sabiduría. Quiere decir que si querés tener una vida en plenitud en el Espíritu, tenés que nutrirte de esa sabiduría. Si querés tener una vida de poder, tenés que estar en plenitud en el Espíritu. Tu vaso debe estar lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. El necio, ¿qué hace? Rechaza todo lo que viene de Dios. El necio rechaza la sabiduría de Dios. Y ustedes miren un poquito en el contexto que nos encontramos actualmente en la sociedad. El hombre va detrás de ¿qué? De todo lo que va en contra de Dios. Comentaba un hermano anoche, estaba coordinando con él por teléfono para el próximo seminario que Misión Patagonia va a ofrecer en marzo y abril, y él me decía, ¿leíste lo que pasó en donde se juntan los líderes del mundo? En Europa, no sé. Dolavon, algo así es. No recuerdo. Le llaman el encuentro 2030. En el 2030 tiene que estar a nivel mundial la ley del aborto, los que practican los abusos, como ya le dice, pedofilia, va a estar autorizada. Y me mencionó 4 o 5 cosas más, que vos te agarra para rascarte la cabeza, se te ponen los pelos de punta y decís, ¿a dónde estamos yendo? Y la pandemia ayudó para que todo esto se agilizara. Y esto nos tiene que provocar un llamado de atención como iglesia, como creyentes en Cristo. Miren, 1 Corintios 2:2, ahí nomás donde estábamos, encontramos otro texto que nos enseña sobre el tema. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Repetí la frase, el texto? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo? No quiero ocuparme y prestarle atención lo que opinen los demás, lo que digan los demás, lo que hagan los demás. Yo quiero ocuparme lo que procede de Dios, Cristo el Señor. La verdadera sabiduría es ajustarse realmente al pensamiento divino. Y esto implica sujetarse a la voluntad de Dios. Y para ajustarme a la voluntad de Dios, ¿qué debo hacer? Obedecerle. No queda otra alternativa. Vuelvo a repetir, la necedad es rechazar lo que viene de Dios. ¿Y el hombre qué quiere hacer? Exaltar al hombre. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien. Para los demás, ¿qué consideran de nosotros? Que estamos locos. Predicar el Evangelio es una locura. No importa lo que opinen los demás. Nuestra responsabilidad, ¿qué es? Predicar el Evangelio. Llevar las Sagradas Escrituras a todo aquel que todavía no la conoce. Hablarles del amor de Dios, pero con todas las letras que corresponden en la evangelización. No presentar un evangelio fácil, superficial.
hablar de que es necesario ¿qué? El arrepentimiento del pecador. Porque si no hay arrepentimiento, ¿para qué necesita salvación? ¿Para qué necesita el perdón de sus pecados? Ahora, avanzando en el versículo 16, encontramos, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ya les anticipé qué nos espera de acá al 2030. Ustedes van a decir, falta un montón. Cuando nos queramos acordar, vamos a estar, si el Señor nos mantiene aquí en la tierra, vamos a estar en el 2030. Ahora, la manifestación del andar sabio significa aprovechar bien, ¿qué? El tiempo. Redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir? A ver, pensemos redimir. ¿Qué hizo Dios con mi vida? Me redimió. ¿Cómo lo trasladamos ahora? ¿Qué significa la palabra redimir en esta frase, aprovechando bien el tiempo? En otras palabras, rescatá el tiempo que estás ocupando en malas cosas, rescatalo para ocuparlo en algo bueno. Eso es redimir. Y encontramos que entonces Colosenses 4:5 nos habla también al respecto. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para ¿con quién? Con los de la calle, la sociedad, los que no conocen a Cristo, redimiendo el tiempo. Y entonces encontramos de que yo debo rescatar mi tiempo y eso me demanda evaluación. ¿Cómo estoy utilizando mi tiempo? ¿En qué cosas estoy perdiendo tiempo? ¿Para qué? Para que pueda utilizar ese tiempo para la gloria de Dios. El creyente debe estar ocupado en hacer el bien delante de Dios. El creyente debe tener una preocupación de la vida de santificación. 2 Corintios 6:2 habla de la salvación. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Bien, hoy es día de ¿qué? De salvación. Mañana, ¿podrá ser día de salvación? ¿Quién me puede garantizar? Nadie. Porque si el Señor viene hoy, mañana ya no estamos y no será día de salvación. Esto nos habla de la diligencia que debemos tener para ¿qué? Aprovechar bien el tiempo, ¿para qué? Para ganar otros para Cristo. Queridos hermanos, esto me habla también de que el tiempo es un bien que se pasa, pero no se recupera. Lo que no hiciste ayer bien, no lo podés recuperar ese tiempo. Podrás aprovechar otro tiempo que te da el Señor, pero el tiempo que ayer no utilizaste correctamente, ya es tiempo perdido y la oportunidad se acabó. Ayer ya pasó. Y cada día Dios nos presenta nuevas oportunidades de hacer el bien. ¿Se acuerdan que en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, no nos cansemos de hacer el bien, mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. El creyente debe tener una vida ordenada. ¿Para qué? Para poder dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
La razón por qué debemos hacer bien diligentemente, aprovechando bien el tiempo, dice el texto, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Podés decir que los días que estás viviendo hoy son buenos en nuestro mundo, en el sistema del mundo? ¿Son buenos? No. ¿Se van a mejorar? La Biblia dice que no. Cada día se va a ir empeorando. Los días son malos. Primera de Juan 5, 19, no lo vamos a leer, pero lo dice. Los días serán cada día de mal en peor. Vamos a Salmo, capítulo 90, versículo 12. Salmo, capítulo 40, versículo 12. 90. ¿Qué dije? Salmo 90. Sí. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Lo repetimos todos? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué tenés que traer al corazón? Sabiduría. ¿A quién se lo tenés que pedir? Al Señor. ¿Él está mezquino para darte sabiduría? No. Él te va a dar la sabiduría, pero tenés que ir a la palabra, tenés que tener una comunicación permanente a través de la oración. Y entonces encontramos que si todos podemos utilizar al máximo el tiempo, vamos a adquirir sabiduría. Pero también estamos cumpliendo diligencia. Y nos estamos anticipando. ¿Por qué? Porque los días serán cada día peores. El apóstol lo que está queriendo insistir en este texto, la vida del creyente debe ser una vida disciplinada. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de la administración de nuestro tiempo, de nuestro hacer. Termina el versículo 17 diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es ser insensato? Necio, el que vive haciendo necedades. Y vean, versículo 15, ¿qué palabra utiliza? Necios. Y ahora utiliza la palabra insensatos. Sino entendidos. Bien, el insensato o el inmaduro espiritualmente es aquel que está siempre preguntando, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y entonces se coloca en un modo de vida, de inactividad, hasta tanto yo no conozca cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo no sirvo, no hago nada, vas contramano a los propósitos de Dios. Conocer la voluntad de Dios es imprescindible, porque esa es la verdadera sabiduría. La propia sabiduría humana es resultado ¿de qué? De la necedad, de la insensatez. Solamente mencionamos 3 experiencias, 3 vivencias del Señor Jesús. Si quieren anotar los textos, se los doy. Pero Cristo nos enseña y nos da su ejemplo en cuanto a la importancia de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Primeramente, en Mateo 6:10, encontramos que lo establece como elemento de oración. Padre, que sea hecha tu voluntad. En Juan 4:34 dice,
lo que Él desea es que Él se preocupó de que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida, siendo Dios, encarnado. Pero ahí lo está diciendo también, ¿en qué aspecto? En su humanidad, como veíamos el domingo pasado. En su humanidad, Él está diciendo, Padre de los cielos, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplirla. Y en Lucas 22:42 encontramos que dice que lo deseó con angustia. Angustiado, dice, quiero hacer tu voluntad. Momentos previos ¿a qué? A la cruz. En relación con la vida de santificación, la voluntad de Dios está claramente señalada en su palabra. Encontramos que su voluntad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es nuestra santificación. Podemos leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación, vuestra pureza. Cada día tenemos que buscar que eso se produzca cada día más y más. Pero también en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice otra cosa. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo resumiríamos? Debemos ser ¿qué? Agradecidos. Debemos ser agradecidos. El martes lo mencionábamos en Fernández Oro. Ser agradecidos. Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 20-21, encontramos otra cosa. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Haciendo qué? La voluntad. Los felicito a todos ustedes porque desearon estar presencialmente. Pero quiero que reflexionemos juntos en este tiempo difícil que vivimos, en un tiempo que no sabemos qué va a pasar mañana, en un tiempo de cosas nuevas que se van a presentar. Un tiempo donde la iglesia también tiene que estar preparada para las nuevas formas de desarrollarse como iglesia. Pensemos en esto. ¿Cómo vivirás? Y yo quiero un llamado de atención a los que están en YouTube. ¿Cómo vivirás este tiempo? ¿De acuerdo a las circunstancias? ¿De acuerdo a la realidad de estos días? Pensando en toda la manipulación social que estamos teniendo, pensando en el miedo de la pandemia y del COVID. ¿Te vas a dejar llevar por lo que te dicen los líderes del gobierno? ¿O te vas a dejar llevar por los principios bíblicos? Y queridos hermanos, esto puede seguir por muchos años. No podés seguir detrás de YouTube. Tenés que desear estar reunidos. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es un principio de Dios. Y el congregarse presencialmente, ahora que tenemos la oportunidad, es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una manifestación de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes se habrán dado cuenta de que un domingo anunciamos se corta el Zoom, se corta el YouTube, ahora todos a presencial. Fue una decisión que tomamos en conjunto. Y yo después le manifestaba a un hermano, le digo, mirá, no tengo paz con lo que decidimos. Tenemos que revertir la estrategia. ¿Y cuál sería la estrategia? Lo que yo llamo operativo rescate. Debemos salir a rescatar al desanimado. Debemos salir a rescatar a aquel que está enfriado. Debemos salir a rescatar a aquel que está en modo comodidad. Querido hermano, vení, vamos, estamos disfrutando de las reuniones presenciales, acompáñame, vení, dale, tu presencia nos va a motivar, nos va a animar a todos. Pero debe ser una tarea de toda la congregación. Para terminar, 2 frases. Según tu andar diligente y en sabiduría será tu vida en plenitud. Sería el resumen en una frase de todo el mensaje. Según sea tu vida en plenitud, serán las bendiciones recibidas. ¿Lo crees o no lo crees? Volviendo al tema de congregarse. ¿A quién le crees? ¿A los gobernantes o le crees a la palabra de Dios? Si el Señor me dice, debo congregarme. Pero la pandemia, me puedo contagiar. Mira, queridos hermanos, si Dios permite que te contagies, quizás es porque es necesario que pasemos por ese tiempo de prueba. Y si Dios permite que te vayas de este mundo y pases a la presencia de Dios, vas a hacerlo con pandemia o sin pandemia, porque el tiempo lo tiene fijado ¿quién? El Señor de los cielos. Entonces, dejemos el miedo y aboquémonos a creerle ¿a quién? Al Dios de los cielos que me dice, no temas, yo estaré contigo. Todos los días hasta el fin de los días. En definitiva, según tu obediencia a la voluntad de Dios, se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Como iglesia, según nuestra obediencia a la voluntad de Dios, se cumplirá el propósito de cada uno de nosotros, se cumplirá el propósito como congregación. ¿Estamos dispuestos a enfrentar esta realidad que vivimos, pero en plenitud en el Espíritu? ¿O vamos a dejarnos? Y eso no significa andar sabiamente. Oramos. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Queremos pedirte tu más rica bendición por todo lo que hemos considerado en tu palabra. Seas tú quien nos ayudes a poder reflexionar, meditar. También seas tú quien nos ayudes a afirmarnos en tus caminos, afirmarnos en los principios divinos que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, que sepamos a obedecer y hacer tu voluntad. Ayúdanos también
a rescatar a los caídos, a rescatar a los desanimados, a rescatar a los que entraron en modo comodidad. Padre, que juntos podamos glorificarte haciendo tu voluntad. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos presencialmente. Queremos también encomendar en tus manos a aquellos que están en Zoom. Gracias porque a pesar de la distancia pueden estar presentes, a pesar de la imposibilidad también están presentes. Pero rogamos muy especialmente por aquellos que están en YouTube, quizás próximamente, horas próximas, estén escuchando. Te pedimos por ellos para que tú los despiertes,